Bienvenido a la sesión de alfabetización en inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco sobre la IA generativa y el impacto que tiene, o digamos la mejor manera de poder utilizar la IA generativa, ChatGPT, Copilot, etc., en la educación superior, ¿no? Esa es la idea de esta sesión. Partimos con este concepto importante del constructivismo en la pedagogía. De hecho, el curso está enfocado netamente con esta filosofía, con esta metodología de la pedagogía llamada constructivismo, que dice que el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción que hace el individuo por sí mismo. Eso es el conocimiento según el constructivismo. En las aulas, digamos, se emplea tanto métodos constructivistas como también métodos basados en la instrucción, llamémosle instructivismo, aunque no es oficial ese término, pero llamémosle instructivismo. La diferencia entre el constructivismo y el instructivismo, por así decirlo, es que en el constructivismo cada alumno, cada estudiante, construye su propio aprendizaje y pues puede terminar al final del proceso de aprendizaje con con un conocimiento diferente al de su compañero, pero siempre, con unas características mínimas que tendría que tener ambos, pues para pasar el curso, ¿no? Por ese motivo, se emplea en las aulas universitarias, en las aulas de educación superior, tanto métodos constructivistas, actividades académicas involucradas o con una orientación hacia el constructivismo, como también el instructivismo para actividades específicas, ¿no? De desarrollo de determinados procedimientos, pues para que lo puedan desarrollar los estudiantes y para que a partir de ello puedan construir una base de conocimiento, porque justamente el constructivismo necesita una base de conocimiento para que cada uno pueda construir su conocimiento particular. El aprendizaje, digamos, podemos ver el involucramiento que tiene el estudiante con el aprendizaje, ¿no? Hay diferentes niveles de involucramiento que pueda tener el estudiante con el aprendizaje. Y general, no solamente el estudiante, sino que también el profesor juega un rol fundamental en, digamos, hacer una motivación para que estos niveles vayan subiendo, ¿no? Digamos que existe el nivel inicial, que es el memorístico, es decir, cuando se memoriza una tarea, cuando se memoriza una lección, una fórmula, etc. Estamos desarrollando procesos cognitivos básicos, ¿no? Y el nivel de involucramiento con el aprendizaje es bajo, ¿no? Es bajo. Si además de memorizar se toman notas, ¿no? Digamos que el nivel de involucramiento con el aprendizaje que tiene el alumno con su propio aprendizaje sigue siendo bajo, es mejor que memorizar, también tomar notas, ¿no? Pero siguen siendo procesos cognitivos básicos. ¿En qué momento se activan los procesos cognitivos superiores, que es lo deseable dentro de un proceso de aprendizaje? Es cuando se inicia la descripción y la explicación, ¿no? Cuando salen a exponer un tema determinado al frente, a la pizarra, etc., o describen y explican en un trabajo de investigación o en un examen, ya estamos avanzando hacia procesos cognitivos superiores. Si además de describir y explicar pueden relacionar y aplicar ese conocimiento, relacionándolo con otras áreas, con otros conocimientos y aplicándolo a situaciones ya sean teóricas o prácticas, si los puede aplicar, entonces ya hemos avanzado mucho en los procesos cognitivos superiores, porque el último nivel cognitivo superior o el nivel más alto de involucramiento con el aprendizaje viene a ser la teorización, ¿no? Cuando empiezas a teorizar sobre los conocimientos que ya has adquirido. Digamos que también hay que tener en cuenta que existen diversos tipos de motivación. El alumno, digamos, puede empezar
o inicia en su proceso de aprendizaje con una motivación distinta, ¿no? En algunos casos y para algunos cursos podría ser una motivación más intrínseca, o sea, algo que viene propio de él, o una motivación más extrínseca, ¿no? La nota, por ejemplo, ¿no? Una motivación extrínseca es la nota que se pone pues, en el registro, ¿no? Esa es una motivación extrínseca. Luego hay otro tipo de motivación que está basada en el entorno social, el reconocimiento de sus compañeros, el reconocimiento del aula, el sentirse una persona distinguida, digamos. Esa es una motivación de tipo de entorno social. Y también existe la motivación por logro personal, ¿no? El sentirse bien consigo mismo, ¿no es cierto? Digamos, de lograr una calificación buena, ¿no? Digamos, sentir el orgullo de tener una buena calificación podría corresponder con una motivación del tipo logro personal, ¿no? Un logro personal, una meta que se pone a sí mismo para poder lograr un objetivo, ¿no? De un objetivo de aprendizaje estamos hablando, ¿no? Y también existe la motivación intrínseca, que la motivación intrínseca es cuando el estudiante, digamos, de forma intrínseca, mágica, o propiamente porque es estudiante, logra los objetivos de aprendizaje sin necesidad de que tenga, digamos, la necesidad de tener un logro personal, un reconocimiento social o que lo haga por una nota como tal, ¿no? Como una nota de calificación. Entonces ahí se dice que tiene una motivación intrínseca y lo ideal es siempre lograr que los estudiantes obtengan esta motivación intrínseca que como ustedes se dan cuenta, pues lo tienen que lograr también de forma muy personal, ¿no? Así como que de forma personal logra avanzar en los procesos cognitivos superiores, también de forma personal logra tener una motivación que pasa de lo extrínseco a lo intrínseco, pues a partir de un proceso digamos, de logros tempranos, de logros alcanzados, de reconocimiento de sus logros, de elevar su autoestima. El propio estudiante, digamos, tiene que lograr eso. Claro que dentro del ambiente educativo se puede apoyar a todo ese tipo a que logre ese tipo de motivación y también que logre los niveles de involucramiento y aprendizaje más altos, ¿no? Bien, acá tenemos un caso, hay un problema que le llaman el problema de Susan y Robert, así le llaman, donde describen a dos tipos de estudiantes, ¿no? Dos estudiantes, una llamada Susan y otro estudiante teórico que se llama Robert. Estos estudiantes no existen en la realidad, son simplemente con fines de poder explicar el problema. Indica que Susan tiene un enfoque más académico y Robert tiene un enfoque no académico, digamos, ¿no? Entonces la Susan y los Robert, digamos que están dentro del salón de aula, ¿no? Y se diferencian principalmente porque Susan se encuentra más motivada y Robert se encuentra menos motivado, ¿no? Con respecto a lograr sus objetivos de aprendizaje, ¿no? Sus objetivos de involucramiento con el aprendizaje. Aquí tenemos los niveles de involucramiento con el aprendizaje, la memorización, tomar notas, describir, explicar, relacionar, aplicar y teorizar. Entonces, para Susan le es más fácil llegar a la teorización, cumplir con los objetivos de aprendizaje, porque posiblemente Susan se encuentre intrínsecamente motivada. Mientras que Robert puede ser que no se encuentre intrínsecamente motivado y pues a la justa sí toma nota, ¿no? Y eso tomar nota a veces puede ser como que un logro excepcional para, digamos en este caso para Robert, ¿no? Bien, acá viene un poco el trabajo de la aula de clase, de las actividades de aprendizaje, donde la idea siempre es plantear actividades de aprendizaje que sean pues de tipo más activas que pasivas, ¿no? Porque aquellas actividades de aprendizaje pasivas, como por ejemplo dejar una lectura y ese tipo de cosas, como que no motiva mucho, digamos, no hace que cambien la motivación de los estudiantes, digamos, como en este estadio A. La idea es tener
aprendizaje basado en problemas, ¿no? Una clase más dinámica, más activa, de manera que, digamos, los alumnos que estén poco motivados con el curso, pues logren una motivación mayor y logren pues los objetivos de aprendizaje respectivos, ¿no? De esta manera podemos apreciar que existen dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje que se llama superficial, ¿ok? Que se da básicamente en el plano de la búsqueda de información, ¿no? Desarrolla procesos cognitivos básicos como el conocer y el comprender únicamente, ¿no? Y está caracterizado por librarse de la tarea con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Aunque dando la sensación de que ha cumplido con lo requerido. Este aprendizaje superficial, bueno, es logrado, digamos, no logrado, digamos, es obtenido, ¿no? Pues algunas veces a través de la IA, ¿no? Que puede ser que el estudiante va a la IA generativa, copia, pega, bueno, y no está logrando ni siquiera la memorización, ni siquiera el primer estadio de involucramiento con el aprendizaje, ¿no es cierto? Pero la idea es que justamente la IA sea como una fuente de información para que él pueda, a partir de esa información, desarrollar su proceso de aprendizaje, ¿no? Algunas veces la IA es aplicada por los estudiantes para estos fines, ¿no? El aprendizaje superficial. Robert se ve un poco más identificado en este caso, ¿no? En el caso que el estadio A, cuando no está motivado, bueno, Robert se ve más involucrado con un aprendizaje superficial, más identificado, ¿no? Con un aprendizaje superficial. Y podría quedarse allí en un aprendizaje superficial si él no pone también de su parte y no logra, pues, obtener un mayor involucramiento con su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Claro que en el aula se plantean siempre actividades de aprendizaje de tipo activo para que pues se puedan motivar tanto Susan como Robert y puedan obtener los mayores niveles de involucramiento con su propio aprendizaje. El segundo tipo de aprendizaje, pues este es el superficial, algo que no se desea, que no se desea que sea así, ¿no? Se desea más que tengamos siempre un aprendizaje profundo. Este es el segundo tipo de aprendizaje. Desarrolla los procesos cognitivos superiores como el analizar, sintetizar, evaluar y crear, ¿no? Requiere el abordaje de la tarea, o sea, tiene que hacer la tarea de manera significativa, adecuada, rigurosa, ¿no? Además, demanda de curiosidad y motivación intrínseca y un nivel apropiado de conocimientos adecuadamente estructurados, ¿no? La base. Si no hay una base de conocimiento, obviamente tampoco vamos a poder lograr un aprendizaje profundo, ¿no? Dice, es la construcción propia del individuo y en este caso, como es una construcción propia que cada individuo tiene que realizarlo por sí mismo, bueno, la IA generativa no va a ayudar para estos fines porque es un trabajo que tiene que realizarlo el propio individuo al involucrarse con la tarea y su propia, digamos, su propio motivación, digamos, ¿no? Y su propio involucramiento con sus niveles de aprendizaje adecuado. Bien, ahora hablemos un poco sobre la inteligencia artificial. Actualmente, año 2024, esto es información del año 2023, bueno, hay pocos países donde se están haciendo investigaciones sobre la IA y la educación, ¿no? Relacionada. Pues no hay muchos países en el mundo. Es una buena oportunidad, ¿no? Para poder desarrollar investigación sobre este aspecto. Acá vemos, ¿ve? El año 2020, el año 2023, bueno, han habido pocos artículos. Las palabras más usadas por los autores, bueno, inteligencia artificial, estudiantes, analítica, tecnología, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, entonces eso para comentarles que el tema está en investigación. Hay información suficiente, digamos, como para poder tomar estas conclusiones que ahora se están llegando, ¿no? Bien, ahora vamos a ver sobre el APA y las citas y las referencias. ¿Cómo es que se tiene que hacer este proceso? Empecemos definiendo que existen diferentes fuentes de información. La IA generativa es una fuente de información, así como los videos, el internet, los blogs, los tutoriales, ¿no? Además también de estos métodos, de esta fuente de información digital, existen también libros, ¿no? Existen libros, publicaciones, también en formato digital, ¿no es cierto?
Y existen también publicaciones académicas, los llamados papers, ¿no? Bien, un video puede o no ser confiable, al igual que una publicación académica. Una publicación académica de dudosa procedencia, que no esté revisado por pares, etc., podría no ser confiable, ¿no? Pero generalmente, digamos, las publicaciones, para que sean consideradas académicas en base de datos indexadas, necesitan ciertas características que lo convierten en fuentes de información confiables, ¿no? Bastante confiables, al igual que los libros, pasan por procesos de revisión y también pueden ser confiables, ¿no? Claro que existen libros que pueden ser publicados, digamos, sin esa rigurosidad, entonces pasan a ser no muy confiables. Los videos igual, hay videos que son confiables y no confiables, depende de la fuente. Y la IA generativa también, o sea, es y no es confiable, respectivamente. Ahora lo vamos a discutir. ¿Cómo se cita? La citación que tienen que hacer según formato APA es así, ¿no? Por ejemplo, este es cuando parafrasean. Cuando parafrasean, tienen que incluir el nombre del autor, el año, ¿no? Esta es la cita. Y bueno, y después, en este caso, cuando ponen comillas dobles, bueno, están haciendo una cita textual, ¿no? Aquí ven. Se puede hacer así, ¿no? Como resultado de tal persona en tal página dijo esto. O también se pone entre comillas dobles y después entre paréntesis ponen el autor, el año y la página, ¿no? Si es que así tuvieran esa información. Las citas de parafraseo no necesitan las comillas dobles, ¿no? Basta con mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí se da un texto y se indica acá entre paréntesis quién lo dijo y cuándo lo dijo. Asimismo, ¿ve? Esto, crédito subprime, quién lo dijo, cuándo lo dijo. Esa es la manera de poder hacer una cita de parafraseo. Bien. Acá hay otros ejemplos, ¿no? Cita parafraseo. Acá hacen el texto y entre paréntesis al final la fuente, ¿no? Asimismo, ¿ve? Acá hay otro caso en que indican la fuente al inicio, según el autor, el año, y hacen el parafraseo respectivo. ¿Bien? Y las referencias, una vez que se tiene la cita, se tiene que referenciar al final del documento en una sección que se llama referencias, y ahí se pone según formato APA, pues el nombre del autor, el año, el título de la publicación y bueno, el año y otros detalles, ¿no? Esta, por ejemplo, una cita de un libro. También se puede citar un libro que esté en formato digital o una publicación, un paper que tenga DOIT. Son bastante confiables, la verdad, porque son publicaciones académicas, ¿no? Aquí tenemos un libro, por ejemplo, ¿no? Y acá una página, ¿no? Una página, un artículo, un blog, probablemente, de una página. Bien, el citado a Wikipedia también es posible, cita narrativa, finanzas sin fuente, ¿no? Cita entre paréntesis, y finanzas sin fuente, o sea, finanzas sin fuente, finanzas sin fuentes, tiene que estar en la referencia bibliográfica y tiene que indicar dónde se sacó, cuándo fue recuperado y la URL de dónde fue recuperado. Bien, se puede citar a la IA generativa, hay un debate, ¿no? Hay un debate, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, yo voy porque no. ¿Ya? La IA generativa, como ChatGPT u otros, Copilot y entre otros, no son un autor en sí mismo, ¿no? Por consiguiente, no debieran ser citados. Esa es la política que vamos a emplear en el curso. ¿Okay? Se debe de pedir las fuentes a la IA generativa y a partir de esas fuentes realizar un trabajo de investigación académico. Cuando ustedes pidan las fuentes, ChatGPT en sus versiones antiguas no te daba fuentes. En sus versiones actuales sí da fuentes. El Copilot, cuando te saca la información, te da fuentes por cada información que brinda. Entonces la idea es que a partir de esas fuentes se pueda realizar un trabajo de investigación académico. Cuando ustedes investigan esto van a ver que algunas fuentes sí existen y otras no, porque probablemente cuando la IA generativa hizo la captura de la información, en ese momento estaba publicado ese paper, pero puede ser que al día de hoy ya no esté publicado, porque pues por N motivos puede haberse quitado la publicación, ¿no? Desde que era un plagio hasta que el autor decidió sacarlo de circulación, digamos, ¿no? Entonces es importante que ustedes pidan las fuentes y comprueben que esas fuentes sean correctas para que su trabajo de investigación sea pues confiable, ¿no? Que sea un buen trabajo de investigación. El nivel de error de la IA generativa aumenta a medida que el tema consultado es más especializado. Ahora vamos a ver algunos indicadores
bueno, proporciona en este caso OpenAI, ¿no? Y vamos a observar cómo son estos niveles de error. Sin embargo, por excepción y necesidad de la investigación, se puede citar a la IA generativa de forma excepcional, ¿ok? O sea, puede ser pues que estamos investigando sobre la misma IA, obviamente hay que citar a la IA. Acá hay un benchmark del GPT-4, ¿no? Que lo hace con respecto a la versión anterior de GPT. Y bueno, le toman examen al GPT básicamente, ¿no? Para ingreso a una maestría, para ingreso a una universidad, etc. Y hay exámenes que son estandarizados, como el GMAT, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando hice mi maestría me hicieron el examen de GMAT, no sé cuánto saqué, pero bueno, hice la maestría, se supone que aprobé, ¿no? Pero acá el GPT-4, si se dan cuenta, pues alcanza niveles bastante altos, ¿ve? 94%, 95% de muchos de los exámenes. Siempre está por encima del 80%, acá por encima del 60%, bueno, en algunos exámenes ya va bajando, ¿ve? Aquí no aprueba, por ejemplo. En otros exámenes no aprueba el ChatGPT. Entonces, si bien es cierto, para algunos temas puede estar bastante bien tuneado, para otros temas todavía falta que tunear. Claro que esto es algo que está evolucionando, pues se dan cuenta en la versión 3.5, pues los números eran menores. Actualmente con el GPT-4, pues los números son mayores, ¿no? Saca mejor nota el GPT. O sea, sí se considera como una fuente confiable bajo mi perspectiva, porque obviamente hay algunos exámenes que sí los aprueban. Acá tenemos algunos exámenes, mira. En este caso, en este examen ha sacado puesto 90, ¿no? El GPT 3.5 te sacaba puesto 10, acá ha puesto 80 y ¿no? De 400 hizo como 300 preguntas acá y sucesivamente, ¿no? Podemos observar. Bueno, hay un concepto que se llama la evaluación fáctica, que es la evaluación de los hechos históricos, ¿no? Cuestiones fácticas, o sea, hechos, ¿no? Y ahí el GPT, pues el ChatGPT tiene una evaluación, digamos, máxima del 80%. Es decir, si le pedimos una fecha o un dato específico a ChatGPT, hay 20% de probabilidad que no sea correcto. Entonces, por eso es que es importante la verificación de los datos fácticos, especialmente en ChatGPT, ¿no? Eso es importante. También el control de la veracidad, si podemos observar, el GPT-4 acá también se está evaluando contra Anthropic, ¿no? Acá están en caso de Anthropic, alcanza hasta un 30 y algo por ciento, pero GPT-4 alcanza casi un 60%, ¿no? De control de veracidad con este test que se llama Truthful QA, ¿no? QA. Bueno, como observarán, o sea, citando de forma excepcional la guía generativa, tienen que realizarlo de esta manera. Se pone la pregunta y se indica el texto que ha generado ChatGPT en la cita, ¿no? La cita se pone OpenAI o bueno, ahora creo que está con el dominio ChatGPT, pero ponerse ChatGPT 2024, ¿no? Y bueno, respectivamente se pone pues la URL con el año y digamos en este caso, el nombre del autor, ¿no? Que sería la IA generativa. Bien, es todo. Nos vemos en la siguiente reunión.